Durante siglos, hemos visto al pueblo mexica, a quienes llamamos aztecas, a través de un velo oscuro y sangriento. En libros, películas y relatos coloniales, se les pintó como un imperio sediento de sacrificios humanos, obsesionado con la muerte. Pero esa imagen no es más que el reflejo distorsionado de una verdad mucho más profunda. Y para algunos, más incómoda, porque detrás de esa leyenda negra hay otra historia. Una historia escrita por los vencedores, contada desde el miedo y la confusión de quienes no lograron comprender el sentido simbólico de un mundo que funcionaba con otras reglas. Un mundo donde la vida y la muerte no eran opuestos, sino partes inseparables de un mismo ciclo sagrado. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Valle de México en el siglo XVI, quedaron absolutamente maravillados por la grandeza de Tenochtitlán. Imaginen una ciudad construida sobre un lago, con templos que tocaban el cielo, mercados más grandes y concurridos que los de Sevilla o Constantinopla, jardines flotantes y un orden social increíblemente complejo. Sin embargo, su mirada se detuvo en lo que más les perturbó: los sacrificios. Los cronistas, formados en una tradición cristiana, no tardaron en interpretar aquellos rituales como actos de pura barbarie. Para ellos era inconcebible. No podían entender que ofrecer el corazón de un guerrero al sol no era un gesto de crueldad, sino un acto supremo de reciprocidad. Para los mexicas, el universo entero vivía gracias al sacrificio. El sol, Huitzilopochtli, se movía porque los dioses en el inicio de los tiempos se habían arrojado al fuego para dar vida al mundo. Cada ofrenda humana era, en realidad, un eco de ese sacrificio divino primordial. No se trataba de un castigo, sino de un tributo. Era una forma de devolver a los dioses la energía que ellos mismos entregaban para mantener el orden cósmico. Pero en las crónicas europeas, esta compleja filosofía fue reducida al horror de la sangre. La necesidad espiritual se convirtió en un espectáculo macabro y el profundo simbolismo en violencia sin sentido. La historia, como tantas otras veces, fue contada desde una sola voz, la del vencedor. Y en esa voz, los matices se perdieron por completo. La violencia se magnificó, el contexto desapareció, y así nació la leyenda negra azteca, la idea de que eran un pueblo de salvajes, irracionales y crueles. Pero si abrimos el lente y observamos el mundo de aquel tiempo, el panorama cambia drásticamente. Mientras los mexicas ofrecían corazones para que el sol siguiera su curso, en Europa las hogueras de la Inquisición ardían con los cuerpos de quienes pensaban diferente. En nombre de la fe, se torturaba, se quemaba y se conquistaba. El sacrificio no era, ni de lejos, exclusivo de los pueblos de América. Solo cambiaba su justificación y su método. La gran diferencia estaba en la mirada. Lo que en un lado del océano se llamaba rito sagrado, en el otro se llamaba castigo divino. Lo que para unos era una comunión con el cosmos, para otros era una herejía que merecía el fuego. La violencia estaba en todas partes, pero solo una de ellas fue etiquetada como bárbara. Los mexicas vivían en una cosmovisión donde el tiempo no era una línea recta, sino un círculo eterno. Todo nacimiento implicaba una muerte anterior, y todo final era, en realidad, un nuevo comienzo. Los dioses morían para que el maíz pudiera crecer, y los hombres ofrecían su sangre, el agua preciosa o chalchihuatl, para mantener el delicado equilibrio del universo. Era un pacto cósmico, no una masacre indiscriminada. Con el paso de los siglos, el relato de la conquista consolidó esta versión parcial y conveniente de la historia. Los conquistadores europeos necesitaban una justificación moral para la violencia que ejercieron al destruir templos, imponer su fe a la fuerza y borrar idiomas y cosmovisiones enteras. Y para lograrlo, presentaron su empresa como una misión civilizadora. Al describir a los mexicas como monstruos crueles, ellos podían presentarse a sí mismos como los heroicos salvadores. Pero las piedras, afortunadamente, siguen hablando. Los códices que sobrevivieron a la quema, los impresionantes restos arqueológicos y, sobre todo, las voces de los pueblos originarios que aún conservan su memoria,
nos muestran hoy un rostro completamente diferente del México antiguo. Nos revelan a un pueblo de astrónomos, ingenieros, poetas y guerreros, un pueblo que, contra toda lógica, construyó su capital sobre un lago, que cultivó jardines sobre el agua y que levantó templos perfectamente alineados con los movimientos de las estrellas. Los sacrificios humanos existieron, sí. Negarlos sería caer en otra simplificación de la historia. Pero junto a ellos también existieron la poesía, la filosofía, la ciencia, la medicina, la música y un arte de una sensibilidad extraordinaria. Y en todas esas expresiones, los mexicas nos mostraron la profundidad de una cultura que entendía la vida desde una dimensión espiritual que hoy apenas alcanzamos a intuir. Quizás el verdadero mito no es que los aztecas fueran violentos, sino creer que la civilización europea del siglo XVI fue pacífica. Quizás lo que realmente nos asusta de su historia no es la sangre derramada, sino el incómodo espejo que nos devuelve. Un espejo donde se reflejan nuestros propios sacrificios modernos, esos que hoy hacemos disfrazados de progreso y necesidad. Porque si lo pensamos bien, tal vez el sacrificio nunca desapareció, solo cambió de forma. Ya no ofrecemos corazones a los dioses para que el sol salga cada día, pero seguimos entregando nuestro tiempo, los recursos naturales del planeta y fragmentos de nuestra propia vida a cambio de algo que creemos necesario para que el sistema siga girando. La leyenda negra azteca nos recuerda una lección fundamental. Toda historia tiene más de una voz, y que la verdad, como ese sol que ellos tanto veneraban, solo puede brillar en toda su plenitud cuando se le permite renacer después de la oscuridad del prejuicio. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.